necesario que hablemos y lo enfoquemos de distinta forma. Hay mucho que hablar de esto, pero una de las cosas que nosotros como pueblo de Dios debemos de entender es que Dios trajo conocimiento para el pueblo. Quisiera que veamos lo que dice Oseas 4:6. Dice: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré, para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Mire qué tremendo eso. O sea, el Señor nos trae el conocimiento para que nosotros conozcamos su voluntad, conozcamos quién es Él. Pero a la vez, hermanos, nosotros debemos de escuchar el llamado de Dios, como oíamos hoy en la profecía. Una trompeta ha sonado, el Señor está llamando, es el tiempo de nuestra visitación. El peligro es que cuando la gente no quiere crecer, cuando la gente no quiere madurar, y Dios está dando la palabra, Dios está trayendo de su espíritu, Dios está trayendo todo lo necesario, está abonando la tierra, está derramando la lluvia temprana, está derramando la lluvia tardía, y aquel arbolito no da fruto. La Biblia dice que viene el Padre y dice: bueno, lo vamos a cortar. Pero también la Escritura nos enseña que Cristo viene y dice: Padre, dame un año más, dame un año más, lo voy a podar todas sus ramitas hasta que vuelva a dar fruto. Y el Padre dice: está bien, un año. Usted sabe que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Así que el tiempo lo conoce Él, no nosotros. Por eso debemos de aprovechar el tiempo de nuestra visitación, porque sí sabemos cuándo empezó, pero no sabemos cuándo ese tiempo puede terminar. Entonces es importante que nosotros adquiramos el conocimiento y vengamos delante de Dios y le digamos: Señor, yo abrazo tu conocimiento, en vez de rechazarlo. Porque el rechazar el conocimiento trae consecuencias. Lo primero que trae es que el Señor desecha a esa persona para que ejerza el sacerdocio. La Biblia dice en la epístola de Pedro que nosotros somos linaje escogido y somos real sacerdocio. Entonces el sacerdocio que Dios nos da es para que oficiemos delante de su presencia en el don que Él nos ha dado. Pero cuando nosotros rechazamos la palabra, el conocimiento, el corazón se endurece, la semilla cae pero no lleva fruto, entonces hay peligro de ser rechazado. Aquí lo dice, esa es palabra de Dios. Dice: también yo te rechazaré para que seas mi sacerdote. Y como has olvidado la ley de tu Dios, miremos qué importante es que nosotros no olvidemos la palabra, que no seamos oidores olvidadizos, que oímos la palabra y nos preguntan a las 2 horas, ni nos acordamos que hablaron. Porque aquí dice: como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Yo creo que aquí los padres que habemos, y madres, padres, madres, anhelan que sus hijos sean bendecidos, ¿verdad? Que anhelamos que nuestros hijos sean bendecidos. No importa que sean pequeñitos o que ya sean grandes. Nosotros anhelamos que la bendición de Dios caiga sobre ellos, pero el Señor nos dice: no te olvides de mi ley. ¿Y cuál es la ley del Señor? La ley del Señor es su palabra. Y como dijo el salmista: tu ley, tu palabra he guardado en mi corazón para no pecar contra ti. Entonces, ¿qué es lo que nos va a guardar de pecar? La ley, la palabra de Dios. Por eso no la olvidemos. Entonces veamos y vamos al Evangelio
de Marcos y quiero que veamos el pasaje de la parábola. Y eso lo encontramos en el verso 3 al verso 7. Y yo quiero que lo vamos a leer, quiero que lo leamos. Dice así: oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y aconteció que al sembrar, una parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en el pedregal, donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó, por no tener profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó, y por no tener raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Ahora, es muy importante que nosotros entendamos lo que el Señor nos está enfocando, porque la Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre, no es contra carne. Nosotros tenemos enemigos poderosos, que el Señor los reprenda. Dice que son los principados, son las potestades, son los gobernadores de las tinieblas y las huestes de maldad. Entonces el enemigo, hermano, va a querer acecharnos en cualquier momento, pero especialmente la Biblia dice que el diablo vino para robar, para matar y para destruir. O sea, él es especialista en esas tres cosas. La primera cosa es roba, mata y destruye. Entonces, el enemigo, cuando tú oyes la palabra, lo que él se especializa es en robártela. Él no quiere que tú oigas la palabra, y si la oyes, te la quiere robar. Entonces, estamos metidos en una guerra espiritual. Nosotros por eso somos un ejército, y por eso debemos de estar armados y debemos de estar alertas, porque una cosa le digo, mire, el diablo no es adversario de Dios. Oiga lo que le estoy diciendo, el diablo no es adversario de Dios, porque Dios es muy grande. No hay comparación. El diablo no puede pelear contra Dios, pero sí puede pelear contra usted y contra mí. O sea que él es nuestro enemigo. Él no puede dañar a Dios, él no puede molestar a Dios, pero sí puede tratar de dañarnos a nosotros. Entonces la Biblia dice de que si nosotros, hermano, no le abrimos ningún portillo al diablo por donde él se pueda meter, él no nos puede dañar. El problema es que si le abrimos un pequeño portillo al diablo en nuestra vida, y esos portillos se llaman pecados. Si hay pecados ocultos en nuestra vida, como hablábamos el viernes hablábamos la importancia de la limpieza sexual. Y yo le decía a los que vinieron, vamos a seguir hablando porque eso hay mucho que hablar. Pero alguien que tiene en su vida un pequeño portillo de pecado sexual oculto, ahí es una entrada para que el diablo entre. ¿Y qué va a hacer? Va a robar, va a matar, va a destruir. Ahora pueden haber pecados de otra clase también. Pueden haber envidias, pueden haber pleitos, pueden haber iras. Y el diablo lo que anda buscando es por dónde meterse. Por eso dice, estad sobrios, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, viendo a quién devora. Entonces, una de las cosas que tenemos que nosotros entender es que el diablo quiere matarnos. ¿No oyó lo que le dije? Entonces el diablo, hermano, que el Señor lo reprenda, él va a querer acecharnos en la calle. Nosotros no nos damos cuenta de qué tantas cosas Dios hace por nosotros. Por eso dice que el ángel de Jehová campa alrededor de nosotros.
De repente usted va planeado a ir a un lugar y siente en su corazón que le dice el Espíritu Santo, no vayas. Ay, pero yo quiero ir. Y usted con aquel deseo de ir, el Espíritu Santo, no vayas. Y sabe qué es lo que puede estar pasando, que en ese lugar algo va a suceder, o en el camino a ese lugar el diablo le ha tendido una trampa. Y el Espíritu Santo le avisa a uno. Ahora, cuando le digo esto, no es para que demos lugar al temor, porque el temor no es de Dios. Fíjese que cuando el Espíritu Santo nos avisa que no vayamos a algún lugar, es porque Él primeramente nos pone una inquietud, no vayas, no lo hagas. Y cuando uno dice, deshace planes, usted siente paz. Eso era Dios. Ahora, también conozcamos que el diablo va a querer meter miedo. Hay gente que dice, vamos a tal lugar, ay no, porque me puede pasar algo. Eso no es de Dios. Usted camine tranquilo. Que el diablo tampoco no nos puede tocar si Dios no le da permiso. Pero tenemos que tener un equilibrio, pero tenemos que estar alertas y saber de que Él no está jugando. Por eso, no juguemos con el diablo. Porque la gente puede estar jugando al pecadito aquí y al pecadito allá. Y le voy a dar un ejemplo bíblico. El gran juez Sansón estaba jugando al pecado. Y estaba jugando al pecado sexual. Estaba con una prostituta. Y él sabía que él podía tomar una mujer de su pueblo, Israel, tener una esposa. Pero él estaba jugando. ¿Y qué le pasó? De juego en juego, de juego en juego, no se dio cuenta cuando Dios lo abandonó. Y cuando Dios lo abandonó y él reveló el secreto de su fuerza, ¿qué fue lo primero que le hicieron? Le sacaron los ojos. Le pregunto, ¿estaba jugando el diablo? Él sí, Sansón estaba jugando, el diablo no. Les tengamos cuidado. Nuestro adversario anda viendo a quién devora. Y él comienza devorando, ¿sabe qué? La palabra que el pueblo oye, porque si el diablo no te puede dañar, si el diablo te tiende trampas y no te puede dañar, y no te puede hacer ni tan siquiera caer en pecado, entonces dice, pero me los voy a agarrar de alguna manera, los voy a dañar. ¿Y sabe qué es la otra estrategia que él usa? Es no dejarte crecer. ¿Y sabes cómo un cristiano no crece? Cuando no oye la palabra, cuando no la atesora en el corazón, no crece. Entonces dice el diablo, bueno, no lo daño, no lo puedo tocar, pero tampoco lo voy a dejar avanzar. Y ahí lo voy a tener atascado en el desierto, en el desierto, en el desierto. No pasas de lo mismo. Y esa no es la voluntad de Dios. Eso es lo que le quiero hablar. Veamos entonces la explicación de la parábola. La vamos a leer más adelante. Quiero que veamos esta parte. Tres cosas pueden suceder con la palabra. La primera, la palabra puede ser robada. Mucha gente está escuchando la palabra de Dios y el diablo va a decir, ¿a qué horas termina el mensaje? Va a terminar a las 12:30, a las 12:35 le robo la palabra. Está esperando afuera. ¿Y sabe cómo? Lo primero que el enemigo hace, la Biblia nos dice que no ignoremos las artimañas del diablo, porque si somos nosotros soldados de Dios, tenemos que conocer a nuestro adversario. Usted sabe que nadie, ningún país va a la guerra si no sabe con quién se va a enfrentar. O usted sabe que los policías cuando andan en la calle, ellos saben qué armas andan y saben qué armas pueden tener los de la calle. Por eso es que ahora quieren prohibir lo de las armas que quieren regular a la gente. Pero le digo esto pues porque nosotros debemos de conocer quién es nuestro adversario y cómo trabaja.
Entonces, la palabra puede ser robada. ¿Cómo? A través de la tribulación, a través de la persecución y a través del enojo. Entonces, tú recibes la palabra y luego el enemigo dice, se la voy a robar, lo voy a enojar. Y te pone afuera, si eres casado con tu esposa, algún tropiezo para que se vayan discutiendo en el camino, te roba la palabra. O un muchachito comienza a gritar y a llorar, bota la pacha, te ensucia el carro, te enojaste, le gritaste a la esposa, se arma un pleito, te roba la palabra. Seamos inteligentes. Si sales de oír la palabra y pasó algún problema, esposo, cállate, no digas nada. Si tu esposa está enojada, déjala. No discutas porque nadie pelea solo. Se necesitan dos personas para pelear. Y de esa forma vas a burlar al diablo. No te va a robar la palabra. Y si te la quiere robar a tu esposa, no se la va a robar por tu actitud. Ahora, persecuciones. Sales contento de oír la palabra y comienzan a haber problemas inexplicables. Comienzan en el trabajo a perseguirte. El jefe comienza a agarrarla contigo, los compañeros a hablar chismes. Persecución. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ya vamos a ver cómo tenemos que reaccionar. Tenemos que saber que Dios todas las cosas las permite con un propósito. Entonces, Señor, no entiendo qué es lo que pasa, pero en el nombre de Jesús yo tomo autoridad. Va a haber tribulaciones. O sea que todo va bien, escuchaste la palabra y recibes una llamada. Fíjate que a fulano está enfermo y quiere entrar la angustia, quiere entrar, hermano, el desasosiego, porque el enemigo quiere robarte de alguna manera la palabra. ¿Qué estamos haciendo entonces hoy? Conociendo cómo trabaja él. ¿Para qué? Para que no te roben la palabra. ¿Y por qué no quieres que te roben la palabra? Para crecer. ¿Qué nos decía el Señor ahora? Es tiempo de crecer. Ya no estás de niñitos. Hay que crecer. Pero el enemigo a mucha gente cristiana la tiene ahí bien tranquila, porque le roba la palabra. Crecen. Veamos otro punto. La palabra puede ser ahogada. ¿Cómo? Por afanes, engaños, riquezas y deseos pecaminosos. Veamos el primero, los afanes. Estás tan afanado trabajando que no sacas tiempo para buscar al Señor, ni sacas tiempo para ir a las reuniones donde te van a instruir y te van a dar la palabra. Afanes. Engaños. El enemigo pone pensamientos y lanza dardos a tu mente. No vayas, no ores, no leas la Biblia, estás cansado. Mira qué tan fuerte has trabajado hoy. Hoy hay reunión de instrucción con el pastor, no vayas. ¿Para qué? Ahí vas el viernes. Acuérdate, tienes que ganar dinero. Y comienza el enemigo ¿a qué? A poner estrategias para detenerte, para robarte la palabra. Ahora, cuando yo digo tienes que ganar dinero, yo estoy de acuerdo, hermano. Si alguien tiene que trabajar un fin de semana, un domingo, porque ese es el único trabajo que tiene, vaya a trabajar. Vaya a trabajar. Pero el día de semana que puede asistir a una reunión, no deje de asistir. Dios es equilibrado en todo. Ahora, riquezas. El enemigo comienza a facilitar muchas veces. Por eso entendamos de que no toda la riqueza viene de Dios. Hay gente que dice, ay, qué bendición, mire, un carro nuevo. Averigua quién te lo está poniendo enfrente. Porque todo lo que es de Dios trae paz. Y lo que no es de Dios no trae bendición. Más bien te va a traer afán, te va a traer, ay, tengo que pagar el carro, tengo que trabajar part-time y extra part-time. Eso no es de Dios, eso son deudas.
deseos pecaminosos, el diablo comienza a tentar, comienza a traerte, comienza con alguna musiquita, ¿verdad? Por eso hasta es importante qué clase de música escuchamos, porque te viene una musiquita del recuerdo y ya te acordaste cómo pecabas antes. Ay, esta música, cuando estaba en aquel bar, dice alguien, escuché esta. Te viene el diablo y te comienza a tentar. Ve a pecar, hombre, ve a pecar, ve a pecar. Te comienza a despertar los deseos de la carne. Usted sabe que nosotros, no importa el hombre más espiritual, el predicador más grande y más ungido, tiene pasiones, como cualquier otro. Y también la mujer. Le digo con la Biblia, dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones, pero oraba constante y fervientemente y el cielo se cerraba o se abría. Pero era un hombre sujeto a pasiones. Entonces la Biblia dice, si estás firme, mira que no caigas. No te fíes de ti mismo. Le dijo Pablo a Timoteo, cuídate de ti mismo. No te confíes. Veamos otro, de esa forma, de estos ejemplos que acabamos de dar, de los afanes, de los engaños, de las riquezas, de los deseos pecaminosos, de esa manera el diablo ahoga la palabra. Entonces, escuchaste la palabra, la recibiste, pero cuando el diablo comienza a obrar de esta forma con engaños, te la roba. ¿Y qué sucede? No creces. Ponga atención aquí. Dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos, dijo el Señor, ¿verdad? Amén. Ahí deje que los niños vayan al Señor. Usted ponga atención aquí. La palabra se puede fortalecer y echar raíces. Si nosotros logramos que la palabra se fortalezca y eche raíces, vamos a crecer. Y eso es exactamente lo que el diablo quiere impedir que suceda. Pero en esta hora, por la palabra de Dios y por el Espíritu, lo estamos descubriendo al enemigo para que quede expuesto. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a hacer que se fortalezca la palabra en nosotros? Primero poniéndole fe, porque todo lo que es de fe agrada a Dios. Tú oyes la palabra, sí, Señor, yo le voy a poner fe a esa palabra. Tu palabra dice que resista al diablo y el diablo tendrá que huir de mí. Fíjese que no dice pelea contra el diablo, dice resístelo. ¿Cómo lo vamos a resistir? Cuando el enemigo quiera poner persecución, entonces tenemos que saber que estamos en las manos de Dios y reprender y tomar autoridad. Cuando viene el engaño, no creerlo, creamos la palabra. Cuando vengan las tentaciones y los deseos pecaminosos, sujetarlos en el nombre de Jesús, porque los deseos de la carne están ahí. ¿Me está oyendo, hermano? Los deseos de la carne están ahí. Lo que nosotros tenemos que hacer es sujetarlos y morir a ellos. Por eso cantábamos hoy, no basta solo con cantar, con querer decir, con pedir, con soñar. No, hay que morir a los deseos de la carne. Hay que crucificar los deseos de la carne juntamente con Cristo. Porque si no, entonces está latente la carne ahí y el enemigo se va a aprovechar. Eso lo va a ocupar como un portillo para entrar ¿a qué? A robar primeramente y luego a matar y a destruir. Estrategia del diablo. Satanás y la revelación de Dios. Miremos, quiere robar la revelación, o sea, te quiere robar la palabra. ¿Y sabe cuándo sucede esto? Sucede cuando
el discípulo oye la palabra de Dios. Eso es muy admirable porque está en la Biblia y nos lo declara, pero de una forma sorprendente cómo el diablo actúa. Cuando el enemigo comienza a ver que tú recibes la palabra como una esponjita, entonces comienza a decir, lo voy a atacar. Por eso mucha gente comienza a decir, acepte a Cristo, no es que no estoy preparado, dice. Es que el diablo me va a molestar, dice mucha gente. ¿Sabes una cosa, hermano? El diablo te va a molestar. Escucha la palabra, ¿no? Si la escuchas te la va a querer robar. Y si no la oyes te va a tener ahí dormido para que venga el momento para matarte. De todas maneras, él no hace diferencia. Ese no hace diferencia de persona en ese aspecto. Mata a quien le sirve y a quien se descuida. Veamos esto. Dice Marcos 4:15. Y estos que están junto al camino donde se siembra la palabra son aquellos en que cuando la oyen al instante, ¿qué dice? Viene Satanás y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. Tremendo, ¿verdad? ¿Quién lo dijo? Jesús. Entonces, ¿quiénes son los que están junto al camino? Los descuidados. Hay muchas maneras de ver las parábolas, pero los que están junto al camino generalmente son aquellos que no se aperciben de lo que Dios les dio. Mire esto, pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que solo son temporales. Entonces, cuando viene ¿qué? La aflicción. Cuando viene ¿qué? La persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan y caen. Entonces el enemigo pone desánimo. Mucha gente, no, si así es la cosa, yo mejor no soy cristiano. Si yo voy a ir a la iglesia y después voy a tener pruebas o el diablo me va a estar molestando, mejor ya no voy, dicen muchos. Otra gente dice lo contrario. Yo oigo que el diablo molesta, que el diablo, a mí me molesta. A mí el diablo no me, claro, si lo tiene bien dormidito ahí. A Ruru, niño, ahí lo tiene sobándolo mientras llega el momento para meterle el puñal por la espalda, que es traicionero. Entonces, tenemos que nosotros saber que hay propósito en Dios. Veamos esto. Marcos 4, 35 y 37. Veamos lo que sucedió. Ese día que él habló de las parábolas, la del sembrador, ese día, caída ya la tarde, le dijo, pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, le llevaron con ellos en la barca, como estaba, y habían otras barcas con él. Pero se levantó, que dice, una violenta tempestad, y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que se anegaba la barca. Notemos, ¿quién levantó la tempestad? El diablo. ¿Después de qué momento la levantó? Después que oyeron la palabra. Entonces el diablo estaba atento. Qué bonita la palabra, la revelación que han recibido, qué bonita. Pero espérense, más tarde van a ver lo que voy a hacer contra ustedes. Por eso, hermano, nosotros, dice la Biblia, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. No le tenga miedo al diablo. No le tenga miedo. Resístalo, repréndalo en el nombre de Jesús, que tendrá que huir. Pero mientras va a intentar intimidar. Fíjense que los discípulos, hermanos, iban tranquilos, iban gozosos. El Señor nos reveló qué quieren decir las parábolas. ¿Y qué sucedió? El Señor se durmió con ellos en la barca. Él se acostó a descansar. Y cuando el Señor estaba descansando,
Entonces el diablo aprovechó para atacarlos. ¿A quién? ¿Al Señor no lo atacó? ¿A quién atacó? A los discípulos. Por eso le digo, él no es match para el Señor, pero para usted y para mí. El enemigo es más poderoso que nosotros, humanamente hablando. Humanamente hablando. Pero ¿sabe qué? El enemigo, hermano, le da una furia y le da, hermano, una cosa en contra de usted y de mí, que tenemos a Cristo adentro. Y Cristo es mayor que él. Y tenemos el poder del Espíritu Santo para sujetarlo en el nombre de Jesús. Entonces, veamos esto. Él estaba en la popa durmiendo. ¿Quién? Jesús, sobre un cabezal. Entonces le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no te importa? Oigamos la expresión de ellos. Maestro, preguntando, ¿no te importa que perezcamos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: ¿quién pues es este, que aún el viento y el mar le obedecen? Entonces el Señor es el único que puede parar al enemigo, puede parar la tempestad. Pero notemos sus preguntas. ¿No te importa? ¿Cómo lo oímos? Es un reclamo, ¿verdad? Señor, ¿no te importa? ¿No te importa que me quitaron el trabajo y ves cómo trabajo de bien? ¿No te importa que todo mundo no trabajan bien, no hacen bien las cosas y yo era el mejor de todos? Y a mí me quitaron el trabajo. ¿No te importa? Señor, ¿no te importa que no tengo cómo pagar la renta al fin de mes o el mortgage? ¿No te importa? Reclamos. Señor, ¿no te importa que me chocaron el carro? Entonces, cuando tú o yo actuamos de esa forma, el enemigo logra su propósito. Porque el enemigo lo que quiere es que le echemos la culpa a Dios o que le reclamemos. Señor, ¿por qué esto? Señor, ¿por qué lo otro? Entonces, cuando nosotros actuamos así, ¿sabe qué hace el enemigo? ¡Pum! Te robó la palabra. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar. Y si estamos reclamando, en vez de estar gozosos en medio de la prueba, de la dificultad, de la tribulación, desde el enemigo viene, te robó esa palabra. Veamos entonces cómo el enemigo pelea. Pero entonces entendamos cómo nosotros debemos también de pelear, de defendernos. Veamos esto: reclamos comunes. ¿No te importa que me ahogo, Señor? Te estaban ahogando, ¿verdad? Eso fue lo que le dijeron. ¿No te importa que estamos pereciendo, Señor? Tú bien dormido ahí, nosotros bien afligidos. ¿Cuántas veces usted, hermano, y yo nos hemos estado en problemas y sentimos que Dios no está ahí? ¿O solo yo? ¿Y a dónde estás, Señor? Pues, Señor, ahí está. ¿Pero sabe qué? Está probando. Nos está probando a cómo reaccionamos. A ver si pasamos el test. Y el diablo está ahí a ver cómo nos roba la palabra. Entonces, seamos sabios y entendidos, tengamos conocimiento. Al Señor le importa, diga conmigo: al Señor le importa. Le importa tanto que murió por nosotros. Y que vino y dejó su trono de gloria para morir por nuestras culpas, por nuestros pecados y por nuestras enfermedades. Y Él dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Entonces, ¿a quién le vamos a creer? ¿A la circunstancia
o a Dios? Entonces, no reclamemos. Segundo reclamo, ¿no te importa que mis hijos se pierden? Yo aquí predicando, Señor, ¿y mis hijos qué? Sería la pregunta, ¿no? Creo que la respuesta sería, ¿instruiste a tu hijo mientras fue pequeño? ¿Lo instruiste en mi palabra? ¿Lo formaste? ¿Le enseñaste? ¿Le sembraste la semilla? Sí, Señor, pues no te preocupes. Instruye al niño en su carrera y cuando sea viejo, no lo voy a dejar que se aparte. Entonces, ¿a quién le vas a creer? ¿La circunstancia o a Dios? Entonces, no te importa que mis hijos, no, Señor, yo los instruí, yo oro por ellos, yo los bendigo, yo les doy gracias a Dios por ellos. Entonces, ahí están en tus manos. Y no se te van a perder porque dice el Señor, Padre, de los que me diste, de los que tú me diste a mí, ni uno solo se ha perdido. Solo aquel que ya venía perdido, Judas. Pero tus hijos son herencia de Jehová. Amén. Entonces, tranquilo. Déjaselos al Señor. Sirve a Dios, ama a Dios, créele a Dios, ruega por ellos. La palabra ya está sembrada. Y si alguien dirá, pastor, pero yo no instruía a mis hijos cuando estaban pequeños, pero ¿crees en el Señor Jesucristo? Pero ya aceptaste al Señor Jesucristo, sí, pero ya mis hijos están grandes. Pero ¿crees? ¿Ya lo aceptaste en tu corazón como tu Señor? Sí. Pues cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No te preocupes. Tranquilo. Porque si le empiezas a reclamar a Dios, el diablo logró lo que quería. Tercero, ¿no te importa que estoy enfermo, Señor? ¿Te importa que estoy enfermo? Mira, aquel pecadorazo que vive en la esquina, lo veo cada vez hasta más rosado. Y yo que me esfuerzo para servirte, mira cómo me siento de enfermo. Uno de los salmistas de David, de los ayudantes de David, decía eso. Casi se resbalaron mis pies. Asaf fue. Casi se resbalaron mis pies cuando veía yo a los impíos prosperar. Los veía en carros nuevos, casas nuevas. Y yo cada vez mi casa más deteriorada. Ni dinero para comprar pintura, Señor. Para por lo menos para darle una media. Hasta me he adelgazado y aquel cada vez lo veo más cuadrado. Por no decir redondo, ¿verdad? Y dice, casi se resbalan mis pies. Hasta que comprendí, dijo Asaf, que estos estaban cada vez más prosperados esperando el día de la matanza, que solamente los estaban preparando para matarlos, porque le digo, el diablo no hace distinción. Él mata, al quien bien le sirve lo mata. Hay gente que sirven a Satanás, son satanistas y se meten hasta en las iglesias y quieren estorbar y dices que yo sirvo al diablo. Sí, el diablo solo lo está usando. Ya cuando ya no le sirva, le mete el puñal también. Sí, eso es así. Nosotros servimos a un Dios que no nos paga ni tan siquiera conforme a nuestras obras, sino que nos paga conforme a sus grandes misericordias. Por eso no reclamemos. Dice, ¿no te importa que no puedo pagar mis deudas, Señor? ¿No te importa? La primera sería, ¿para qué se metió a deudas, pues? ¿Verdad? Pero ya que está en deudas,
No reclame, Dios lo va a sacar adelante. Él es fiel y sus misericordias son para siempre. Si tiene deudas y tenemos deudas, pongámoselas al Señor. Sirvámosle con fidelidad. Oiga, sirvámosle con fidelidad. ¿Y qué va a hacer el Señor? Nos va a sacar adelante. Porque David dijo, he sido joven y he llegado a viejo y no he visto ni a un justo. Oiga, pero ¿cuál era el requisito? Ni un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Entonces, ¿tiene deudas? Pague, no deje de pagar al mes, pague aunque sea lo mínimo y confíe en Dios. ¿No te importa que me ofendan, Señor? Yo no ofendo a la gente y de repente un compañero sale diciendo un montón de cosas. Voy en la calle tranquilo y se para un carro a la par mía y comienzan a insultar. En la casa estoy tranquilo y hay problemas. ¿No te importa que me ofendan, Señor? O sea, son reclamos. Pero Dios en todo esto está obrando. Aun cuando nos ofenden. Eso sí, que sea por causa de la palabra de Dios, ¿verdad? Que no lo vayan a ofender porque anda metiéndose donde no debe. O sea, usted cuídese de andar tranquilo, correctamente. Y si ya el enemigo quiere lanzar una ofensa, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cubrámonos en el nombre de Jesús. Dice, ninguna arma forjada prosperará en contra de los siervos de Dios. Y ninguna lengua mentirosa, hermano, córtela en el nombre de Jesús. Isaías 54. Vaya a leer a la casa Isaías 54 y ahí va usted, pues esta palabra yo la voy a creer. Cuando el enemigo me quiera ofender, me quiera poner trampas, aquí está mi promesa. Ninguna arma forjada va a tener efecto en contra de mí, ni sobre mi familia, ni sobre mi casa, ni sobre mis pertenencias, ni sobre mis posesiones, ni sobre mi trabajo, mucho menos sobre la iglesia. Y resistimos al diablo. ¿Y qué va a tener? Va a salir avergonzado. No te va a robar la palabra. ¿Y qué va a pasar contigo, conmigo? Vamos a crecer. Prueba que viene, creces más. Prueba que viene, te fortaleces más. Te vas a hacer como el cedro sólido. No te va a mover nadie ni nada. Porque estás confiando en el Señor. Veamos. No te dejes robar la semilla. Dile al que tienes al lado, hermano, no te dejes. No te dejes robar la semilla, dile. No te dejes. Así como le decía su hermanito más grande, no te dejes. ¿Verdad? La escuela, cuando alguien te quiera pegar, no te dejes. No se deje del diablo. Porque el diablo es como aquellos bullies, ¿verdad? Que andan queriéndolo intimidar a uno. Sí, así anda el diablo, que solo lo reprenda. Pues cuando venga el diablo a querer intimidarle, dígale, espérate que te voy a traer a mi hermano mayor y va a traer al Señor, va a ver si no sale corriendo. Cuando los ofendemos y le echamos la culpa a Dios, ¿qué pasa? El diablo cumple un propósito. El diablo quiere que culpes a Dios. Yo le he dicho algo y yo lo tengo bastante claro en mi corazón y lo estoy aprendiendo. De que nada malo que pasa es culpa de Dios. Cuando muchas cosas malas pasan, dos cosas. O el diablo quiere que le eches la culpa a Dios, o es tu culpa y la mía. Esas son las únicas dos posibilidades. Que el diablo quiere que blasfemes contra Dios, o tú y yo nos metimos en un problema, nosotros. Pero Dios nunca, jamás tiene la culpa de nada malo que sucede. Veamos. Tenemos que tomar autoridad. Dile al que tienes al lado, tienes que tomar
Autoridad. Entonces, ¿cómo no te vas a dejar robar la palabra? Tomando autoridad. ¿Y autoridad en qué? En la palabra. Veamos entonces, dice Marcos 4:39. Y levantándose, ¿quién? Jesús. ¿Qué hizo? Reprendió al viento y le dijo al mar: cálmate y sosiégate. Autoridad, ¿verdad? Entonces, cuando te venga el enemigo con tribulaciones, con engaños, cálmate y sosiégate. En el nombre de Jesús. En vez de reclamarle a la esposa o al hijo o enojarte, enójate con el diablo y cállalo. Cállalo. En el nombre de Jesús te mando que te calles. En el nombre de Jesús ordeno que quites tus sucias patas de aquí en el nombre de Jesús. Así, con autoridad. Dios nos ha dado autoridad. Y dice, ¿y el viento qué hizo? Cesó. Y sobrevino una gran calma. Y cualquiera pueda decir, no hermano, pero eso fue Jesús. Bueno, ¿y quién está dentro de ti, pues? Cristo está dentro de ti. Lo que pasa es que muchos cristianos no se dan cuenta. Y en la mente de ellos Cristo está dormido. Y Él no duerme. Él está siempre atento, velándote. No te dejes vender mentiras del diablo. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, que crea que Él existe y que es remunerador de los que lo buscan. Entonces, si tú crees, tienes fe en Dios, y de repente ahorita no te está yendo bien económicamente, no tienes un buen momento de economía buena, pero aquí dice otra cosa, ¿no? Que el que le cree a Dios y cree que Él existe, que está con Él y que vendrán tiempos mejores, no porque como dice la canción, sino porque cuando estás con el Señor, lo mejor está por venir con Cristo. Entonces, si le crees a Dios, aquí dice que Él paga bien. Ahí dice eso, ¿verdad? Entonces, si estás pasando un momento económico malo y le eres fiel a Dios, amas a Dios, sirves a Dios, dejas que la palabra se fortalezca en ti, vas a prosperar. Vas a salir de ese momento malo económico. Si algo pasa en tu familia y hay problemas, porque en las familias existen problemas, pero pónselo al Señor y Señor, tú eres remunerador de los que te buscan. Dios te va a arreglar ese problema. Si estás enfermo, Dios te va a sanar. Y si el Señor decide no sanarte para llevarte con Él, pues amén. De todas maneras, el apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. ¿Y el morir qué? Ganancia. Qué fe, ¿verdad? Por eso dice, sin fe es imposible. O sea, no podemos atribuir despropósitos a Dios, porque ahí es donde el diablo te agarra, o nos agarra. Ah, aquí te robé la palabra. Veamos. Vamos a ir concluyendo. ¿Contra quiénes luchamos, hermano? ¿Contra quiénes? El diablo agarra a tu jefe para que te moleste. Sí, a veces el jefe llega de malas, porque antes de que llegara el diablo lo pellizcó y le dijo, anda, agárrala con aquel. Y usted llega bien contento y de repente el jefe le sale, pero... Y no es la pelea contra el jefe, es contra el diablo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuando usted vea, usted no ha hecho nada, por supuesto, llegó temprano, hizo todo lo que le dijo y todo está en orden. Y llega gritando, entonces tranquilo ahí silbando, reprenda al que lo está moviendo en el nombre de Jesús. Reprendo a ese demonio que está moviendo al jefe en el nombre de Jesús.
lo ato en el nombre de Jesús, se va a calmar. Porque nuestra lucha es contra seres espirituales, pero dice la escritura, revestidos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar, ¿qué dice? Firmes contra las insidias del diablo. Entonces, ¿qué es lo que el diablo quiere hacer con sus insidias? Botarte. Tú estás firme y de repente se viene contra ti como que es fútbol, de jugador de fútbol americano, ¿verdad? Sí, de un solo. ¿Ah? Pero si te estás fortalecido en el Señor, no te va a botar. No te va a botar. Oiga esto, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados. Los principados son espíritus que gobiernan, muchos de ellos, países. Luego dice aquí, contra potestades, gobiernan áreas grandes, contra poderes de este mundo de tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Esos son los demonios. Entonces, nos damos cuenta que tenemos una lucha fuerte. Entonces, si tenemos una lucha fuerte, ¿cómo debemos de estar? Armados. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos van a salir de este lugar armados para resistir al enemigo? Para que el enemigo no te robe la palabra. Para que cada día que pase vas creciendo, te vas fortaleciendo, vayas madurando. Yo le digo una cosa, hermano, Dios nos ha hablado muy claro. Dios quiere que avancemos. No más cuestión de niños. Dios no quiere más niñitos que andan jalándose el pelo y peleando por todo. No, quiere gente madura. Puede levantar su mano conmigo y decirle: Señor, yo doy un paso a la madurez. Dejo los rudimentos de niño a un lado y me fortalezco hoy en tu palabra. Amén. ¿Cuáles son nuestras armas? Y vamos a concluir. Estad pues firmes, ceñida. ¿Cuál es vuestra cintura? ¿Con qué? Entonces paremos ahí. ¿Cómo es la verdad? Tenemos que caminar ¿cómo? Con verdad. Ser honestos, ¿verdad? Le preguntan algo y no sabe, no se las invente, porque de todas maneras se las invente y el que le está preguntando sabe, va a saber que usted está mintiendo. ¿Ya? Le preguntan algo y no sabe, no sé, no sé, pero ¿de qué se trata? ¿Me puede explicar? ¿O me puede decir el nombre de lo que dijo, lo apunta para ir a averiguarlo? Caminar en verdad, algo práctico le estoy dando, pero también algo espiritual. Seamos lo que somos a donde quiera que estemos. Amén. Si usted es gritón y grita en la casa, deje de gritar para que no grite en la calle. Si usted es enojado, dígale: Señor, dame un carácter mejor, y así ya no va a actuar ni enojado en la casa y en la calle tampoco. Amén. Caminemos con verdad, revestidos con la coraza de justicia. Entonces, digámosle: Señor, tú sabes que mi carne desea muchas cosas malas, pero yo quiero tener la coraza de justicia. Pon buenos deseos en mi vida. Ayúdame a mantener esos pensamientos, a renovar mi mente y actuar, Señor, conforme a tu voluntad. Me voy a esforzar. Yo quiero caminar en la palabra. Yo quiero caminar en justicia. Me voy a esforzar. Eso es caminar ¿cómo?
con la coraza de justicia, sabiendo que no es ni dependemos de lo que nosotros hacemos, sino que dependemos de lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Entonces veamos, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Caminemos en paz, estemos en paz con la gente. Amén. ¿Sabe qué nos está diciendo? Perdonemos. Vamos a ver también ese tema, el perdón. Y lo vamos a enfocar de una forma distinta como lo hemos visto antes. Yo le digo, perdonemos. ¿No será que, hermano, de repente alguien te cae mal, te hizo algo y tienes razón que te caiga mal? Pero tienes que decir, Señor, yo no puedo vivir así. Es cierto que este fulano es así, pero es su problema, Señor. Más me estoy amargando yo, más me estoy dañando yo. Entonces aquí dice, caminemos en paz. Pero ¿cómo? Con ejemplo. Fíjense que el Señor nos manda a predicar. Id y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Amén. Pero la prédica tiene dos facetas: el ejemplo y la palabra. 50-50, ¿no? Predicamos y hacemos. Predicamos y hacemos. Predicamos con nuestra boca y predicamos con nuestras acciones. No amemos, dijo el apóstol Juan, no amemos de palabra ni lengua. Oiga, solo ahí te amo, hermano, y ¿verdad? Y atrás hablando barbaridades, no. No amemos de palabra y de lengua, sino de hecho y de verdad. Entonces, seamos, diga conmigo, seamos evangélicos. Llevando el evangelio de la paz, tomando el escudo de la fe. Entonces, cuando el diablo venga a quererte a tirar dardos, cúbrete con la fe. Todo lo que es de fe es de Dios. Diga conmigo, todo lo que es de fe es de Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, es necesario el escudo de la fe. Créele a Dios, no le creas a las circunstancias. Créele a Dios, no le creas al problema. Créele a Dios y vas a agradarlo. Y al que agrada a Dios, Dios lo bendice. Veamos otra arma poderosa que nos dice. Fíjese que el escudo de la fe, ¿qué hace? Apaga los dardos encendidos del diablo. Pero luego dice, tomad también el yelmo de la salvación, o sea, el casco de la salvación. ¿Y qué dice? Y la espada del Espíritu. Entonces, el yelmo de la salvación nos va a proteger también contra los malos pensamientos que el diablo, porque ¿sabe dónde trabaja el diablo? Aquí. La Biblia dice, el hombre es lo que cree que es. Por eso usted cuando ha oído que cuando alguien se está peleando, ¿y quién te crees tú que eres? Porque el otro llega como que es el rey de no sé dónde, ¿verdad? El hombre es lo que piensa que es. Si tenemos la palabra de Dios metida en nuestra mente y en nuestro corazón, vamos a actuar como ella, vamos a ser victoriosos. Entonces, pongámonos el yelmo de la salvación y tomemos la espada de ¿quién? Oiga, esto es importante, porque una espada, ¿para qué sirve? Fíjense que la espada primero sirve para defenderse. Entonces, cuando la Biblia dice resistan al diablo, es defendernos, ¿verdad? Defendernos. Pero cuando el Señor diga a la ofensiva, ¿quién lo va a decir? Es el Espíritu Santo, porque la espada es de Él. Por eso no dice la espada nada más, sino la espada del Espíritu. Entonces van a haber momentos y ocasiones en que el Señor va a decir, ahora no te defiendas, ahora ve a la ofensiva. Es hora de atacar, porque ni las puertas del infierno prevalecerán en contra de la iglesia de Cristo. Hace unos días tuvimos que hacer eso.
Aquí estábamos tranquilos, solo haciéndonos los quites y todo. ¿Pero qué pasó? Vino el enemigo a querer a dañarnos a nosotros. Y el Señor nos dijo, ahora a la ofensiva. Y tomamos un grupo de hermanos. El hermano René iba pasando ahí de casualidad. Le dije, hermano René, venga para acá. Nos metimos a la van y nos fuimos. ¿Y fuimos a qué? A cortar toda maldición que el enemigo había lanzado en contra de esta iglesia. Fuimos literalmente. Fuimos, tomamos autoridad sobre las obras del enemigo, rodeamos el lugar, tranquilos. ¿Pero qué es? Es la espada del Espíritu. Cuando el Espíritu dice avancen a la ofensiva, hay que ir. Cuando Él te dice no te muevas, solo defiéndete. Solamente defiéndete. Porque Él va a hacer huir de todas maneras al enemigo, ya sea por resistirlo o por ir a la ofensiva. Entonces, hermano, concluyo. Le digo, no te dejes robar la palabra. De hoy en adelante, cuando vengas a la iglesia, ven con tu corazón dispuesto. No vienes a oír al pastor, ni yo pretendo que me venga a escuchar a mí, hermano. Yo quiero yo mismo oír la palabra. Yo quiero yo mismo retener la palabra, crecer juntamente con todos ustedes. Pero el Señor ya nos dio una orden, hay que avanzar. Hay que avanzar, hay que crecer. Dios quiere usarnos de una forma poderosa porque Él nos ha dado promesas y nos las va a cumplir y nos las está cumpliendo ya. Le digo algo, pronto el Señor nos va a dar un lugar más grande. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Lo creemos, porque Él va a añadir más. Entonces vamos a necesitar un lugar más grande. Pero fíjense, ya necesitamos. Mire qué bonito el lugar que construimos ahí para nuestros niños. Pero necesitamos otro para los otros más pequeñitos. Y lo vamos a obtener pronto. ¿Cuántos dicen amén? Avancemos. Pero una cosa, avancemos con fe. Retengamos la palabra. Seamos retenedores de la palabra, no solamente oidores. Retenedores y hacedores. Dice la palabra de Dios: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Entonces, hay una orden de Dios. Apártese de deseos pecaminosos, apártese de pecados ocultos, apártese de toda iniquidad el que está invocando al Señor. Y Dios va a comenzar, hermano, a revolucionar tu vida, la de tu familia, la de tus padres, la de tus hijos. Vamos a comenzar a ver cosas maravillosas. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, vamos a orar. Le voy a pedir a Obed que por favor me ayudes para que podamos ministrar. Yo quiero que en el nombre de Jesús levante sus manos y vamos a orar y vamos a ministrar en esta hora. Yo quiero que usted tome fe, tome la fe en su corazón. Acuérdese que la Biblia dice: sin fe es imposible agradarlo. Yo quiero que levante su mano derecha con fe, como una señal al cielo, una señal a los principados, a las potestades, a los gobernadores de tinieblas y a los huestes de maldad, que somos un pueblo de fe, que somos hijos de fe.
que Cristo es nuestro capitán que va adelante como un poderoso gigante, aplastando y deshaciendo toda obra del diablo. Hermano, levanta tu mano derecha, dile: Señor, aquí estoy. Soy soldado de fe, soy soldado de Cristo. Estoy ceñido en esta mañana con la verdad. Vengo poniendo el calzado del Evangelio de la paz para predicar y vivir conforme tu palabra. Vengo, Señor, cubriéndome con la coraza de justicia por el sacrificio de Cristo, por la justicia de Cristo, y con su justicia vengo ciñéndome. Vengo tomando, Señor, el escudo de la fe, para que todo dardo que el enemigo haya estado lanzando en contra de mi vida, yo lo apago en el nombre de Jesús. No tiene ningún efecto sobre mí. Sus insidias, sus planes malévolos, por la fe. Pongo sobre mi cabeza el yelmo de la salvación para que mis pensamientos estén protegidos. Mi mente, Señor, esté en Cristo. Mi mente medite de día y de noche en la palabra de Dios. Le puedes decir: Señor, amamos tu palabra. Tomamos entonces, toma en tu mano derecha la espada del Espíritu. Tomo la espada del Espíritu, Señor, para defenderme y para ir a la ofensiva cuando tú mandes. La espada del Espíritu, que es tu palabra. Dile: Señor, yo creo tu palabra. No creo las circunstancias, las veo, las puedo vivir, pero no creo en ellas. Veo los problemas, dile. Veo las dificultades, veo las persecuciones, veo también los engaños, pero no creo en eso. Creo en ti, Señor. Le puedes decir: yo creo en ti, Señor. Yo creo en tu palabra. Yo creo, Señor, en que los planes que tienes conmigo son planes de bien. Son planes del bienestar que yo espero. Yo me fortalezco en ti hoy y me levanto con el poder de Cristo Jesús, en el poder del Espíritu Santo, y declaro sobre mi vida que libre soy. Declaro, Señor, que en este día, como hijo tuyo y como iglesia, nos levantamos para avanzar. Vamos hacia adelante. Vamos hacia la perfección. Vamos hacia nuestro blanco, que es Cristo. Vamos avanzando con firmeza y creciendo en tu palabra, y creciendo en tu amor, creciendo en tu gracia, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dile: en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, dile: Señor,